Aquí comienza Actualidad y Mercosur. Dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Buenas noches a todos. Desde la ciudad de San Pablo, quien les habla Gustavo Segré, y debería estar conectado desde la ciudad de Tokio, del otro lado del mundo, a las 7 de la mañana, Miguel Ponce. Miguel, ¿estás escuchándome? Pero por supuesto, y es un alegrón escucharte también. Así que aquí, como vos bien decís, es martes 22, ¿no es cierto? Son las 7 a.m. y tenemos 8 grados aquí en Tokio, en este amanecer tan despejado. Así increíble, que, a diferencia de Buenos Aires, donde aparentemente está lloviendo o va a llover de un momento a otro, y no sé cuál es la situación en San Pablo, aquí tenemos un amanecer brillante. Mira, acá está caótico, en la ciudad de San Pablo son las 8 de la noche, ha habido una lluvia torrencial, muchísimas calles se han inundado, tenemos una triste noticia porque se ha incendiado el Museo de la Arte Portuguesa, de la Literatura Portuguesa, que estaba justo en el centro de la ciudad. Para aquellos que conocen la ciudad de San Pablo, en la estación da Luz, muy cerquita del centro, ha fallecido inclusive uno de los bomberos que estaba ayudando a controlar el fuego. Lamentablemente 100 bomberos han participado, la verdad que ha sido un verdadero desastre. Y comenzamos, te diría, el anteúltimo programa del año, con siempre la ayuda de Marcelo D'Alessio en locución y controles, con Agustín Martínez en la producción y con Laura Baldino en la coordinación general. Te cuento, Miguel, y a la audiencia, que aquí ha pasado de todo en Brasil desde el último programa. Si querés te hago una síntesis o te voy contando a medida que van apareciendo los temas, y hablamos de Brasil en la primera media hora, y de Argentina y de Tokio, de Japón, en la segunda, ¿te parece? Excelente, excelente. Y creo que lo de Brasil está muy caliente, así que amerita nuevamente que el primer turno sea para él. Mira, te cuento que desde que hablamos la vez pasada, recordábamos uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia había dado un voto contrario al gobierno en relación a la continuidad del juicio político. El día martes y miércoles se aparecieron un montón de noticias vinculadas con esa cuestión, y te cuento que, entre otras cosas, la Corte Suprema de Justicia, con una votación absolutamente dividida, son 11 miembros en Brasil, invalidó una comisión especial que había sido elegida por voto secreto, y esto deberá cambiar, va a tener que ser elegida por voto abierto, o sea, cada uno de los diputados deberá votar abiertamente su posición ante esta primera instancia del juicio político, lo cual le dará al gobierno una idea de quiénes están a favor y quiénes están en contra de Dilma Rousseff. Los integrantes van a tener que ser indicados por los líderes de cada partido, y esto de alguna manera le coloca algunas limitaciones. Ahora, cuando esta comisión se forma, Miguel, la presidente Dilma Rousseff tendrá 10 sesiones del Congreso para presentar su defensa. Esto debe comenzar recién, te diría, a partir del mes de febrero, recordando que a comienzos de febrero aquí está el carnaval, que es una fiesta popular por excelencia, con lo cual entendemos que esta comisión recién terminará de constituirse luego del carnaval. Una vez que esta comisión se forme, te decía, tendrá Dilma 10 sesiones, o sea, a partir de 10 quórum que el Congreso en Cámara de Diputados le dé, deberá presentar su descargo, y esta comisión que se forma por voto abierto tendrá 5 sesiones más
para emitir un parecer. Una vez que este parecer se coloca en pauta, y yo te diría que no obstante, por supuesto, el parecer será técnico, este juicio político, como bien lo indica el nombre, es extremadamente político, y deberá entonces toda la Cámara de Diputados, con sus 513 miembros, elegir si están de acuerdo en la secuencia del juicio político, o sea, si se habilita de hecho el juicio político, para lo cual, recordando también, la oposición precisa de 342 diputados o Dilma precisa de 171 para que el juicio no prospere. Ahora, me tomé el atrevimiento y el trabajo de analizar cuántos diputados tiene cada uno. O sea, si nosotros tomamos la base aliada, que sería el Partido Movimiento Democrático Brasilero, y lo menciono primero porque es el partido que más diputados tiene, son 65, y le unimos el PT con 62, y el Partido Progresista con 39, y el Partido Republicano con 34, y el Partido Socialista Democrático con 33, más el PRB, que es el Partido Republicano Brasileño, con 20, y el Partido de los Trabajadores con 19, y el PROS con el 12, y el Partido Comunista de Brasil con el 11 diputados, llegamos a que la base de gobierno tiene 295 diputados. A priori, esto debería ser, bueno, entonces no tiene ningún sentido seguirlo, porque cuando tenemos la necesidad, en el caso de Dilma, de 171 diputados, y la base aliada tiene 295, estaría en teoría muy tranquilo para Dilma Rousseff. Sí. Cuando analizamos la base de la oposición, tenemos fundamentalmente el Partido Social Democrático Brasilero, que es el partido de Aécio Neves, que tiene 53 diputados. Después tenemos el PSB, que tiene 33 diputados, el PTB, que tiene 25, Demócratas, que tiene 21, Socialdemócratas, que tiene 18, y vos viste que hay varios partidos que tienen nombres muy parecidos, ¿no? Y el Partido Social Cristiano, que tiene 13, nos encontramos con que la oposición tendría una seria dificultad, en teoría, para aprobar el juicio político, porque tiene 163 diputados. Y existen otros diputados que son, y están en la base de otros, que no son ni oposición ni del gobierno, y son 54 diputados. O sea, ahí tenés los 513 diputados. Lo curioso, Miguel, es que en este momento, y acabó de salir una encuesta, 43% de los diputados está a favor del juicio político. 31% está en contra del juicio político. Y vos fíjate que claro, y la diferencia, que estamos hablando ahí de 26%, está indeciso. Quiere decir que la conformación de la base aliada es absolutamente piripipí, porque dependerá de estos 26% que todavía no sabe si está a favor o está en contra la instrumentación del juicio político, y porque estos 31% que el gobierno tiene le asegura 161 diputados. O sea, no le alcanza para llegar a estos 171 que necesita. De cualquier manera, y acá hay algo interesante para analizar, una vez, imaginando que diputados apruebe por 342 votos el juicio político, el Senado podrá, por mayoría simple, los 81 senadores, deciden si instalan o no el juicio político. O sea, tiene un segundo filtro que la Corte Suprema le ha colocado a este proceso de impeachment. En la práctica, entonces, le coloca otro filtro, porque antes, una vez que diputados aprobaba el juicio, seguía. Ahora no. Ahora, diputados aprueban el juicio y senadores deben aprobar también el juicio político. Lo interesante de esto, Miguel, es que uno de los ministros, que se llama Toffoli, que es ministro del Supremo Tribunal Electoral y que también es, por supuesto, ministro de la Corte Suprema, fue colocado por Dilma Rousseff y le votó en contra. Y esto es un dato interesantísimo, porque es alguien
muy próximo del Partido de los Trabajadores, más te cuento, fue el abogado del Partido de los Trabajadores y hoy le votó en contra. El gobierno entonces sufre un revés porque uno de los pedidos que había solicitado el gobierno era que Dilma pudiera hacer una defensa antes de todo este proceso, y esto le fue negado por unanimidad. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos? Va a haber receso del Congreso. Este receso del Congreso le juega contra el gobierno, porque lo que nosotros vemos en función de la economía y de los indicadores que se están cayendo a pedazos, es que a partir de febrero se va a observar mucho la caída de la actividad, se va a observar mucho el crecimiento del desempleo, se va a observar mucho la cuestión de la caída de la demanda, y fundamentalmente van a haber muchas, y esto es lo que se espera, muchas noticias del caso de Petrobras. Y vos fíjate, Miguel, cómo las cosas de alguna manera se van entrelazando. El Supremo Tribunal Federal, o sea, la Corte Suprema de Justicia, pidió la abertura del sigilo fiscal y bancario de Renan Calheiros, que es el presidente del Senado, del Partido Movimiento Democrático Brasilero, aliado de Dilma, te diría que bastante próximo en este caso a Dilma Rousseff, y cuando abre el sigilo fiscal y bancario lo que busca es encontrar argumentos por las sospechas de corrupción del caso Petrobras. Renan Calheiros, para situarte en situación, era el principal aliado de Collor de Mello en 1992, y hoy es la base fundamental de alianza de Dilma Rousseff. En aquel momento, en 1992, Renan Calheiros, cuando tuvo que votar, votó contra Fernando Collor de Mello. Y la pregunta es, ¿será que va a votar a favor en el caso de Dilma? Como si esto fuera poco, Renan Calheiros, presidente del Senado, del mismo partido de Michel Temer, vicepresidente de la República, está haciendo todo lo que puede para destituir a Michel Temer de la presidencia del PMDB. O sea, toda la cuestión política es terrible, el caldo de cultivo que se respira en Brasil es caótico desde lo político, y con muchísimas posibilidades que el caso Petrobras se genere una profundidad en las investigaciones, inclusive en las detenciones. Fíjate vos, Miguel, que Bumlay, que lo mencionamos la vez pasada, un gran amigo de Lula, confirmó con todas las letras que él no pidió el préstamo para él como lo venía manifestando, sino que lo pidió para pagar cuentas sin declarar del Partido de los Trabajadores. Fueron 12 millones de reales. Y lo más grave de todo esto es que 6 millones de reales se utilizaron para callar a un señor que decía tener pruebas que vinculaban a Lula con el asesinato del entonces intendente de Santo André, Celso Daniel, que no estaba de acuerdo con los casos de corrupción y fue asesinado. Y esto vuelve a colocar nuevamente a Lula muy cerca de la cuestión judicial y policial. De manera, Miguel, que estamos en una situación donde el tiempo pasa y es contrario a Dilma Rousseff, porque los indicadores se están agravando, porque la crisis política se está complicando y porque fundamentalmente el caso de Petrobras y el Lava Jato avanza a pasos agigantados y te diría que tiene vida propia. Ya no consiguen más los senadores y diputados hacer ningún tipo de alianza que pueda detener la investigación y cada vez el Partido de los Trabajadores está más comprometido. Como si esto fuera poco, y si te parece con esto cerramos la primera parte del programa, el día viernes, a última hora, Dilma lo echa prácticamente o le acepta la renuncia a Joaquín Levy, ministro de Economía, que tenía toda la simpatía del mercado porque era la única persona que tenían confianza, aquellos que invierten en Brasil, de parar de alguna manera la intención del Partido de los Trabajadores y de Dilma Rousseff del guiño hacia la izquierda. Era alguien que quería controlar las cuentas públicas, que se esforzó muchísimo por el ajuste fiscal, que se esforzó muchísimo para que Brasil se sustente en el superávit fiscal, o sea, que lo recaudara el gobierno fuera mayor de lo que gastaba,
y en ese momento, cuando no aguantaba más la presión, hace un paso al contado y la duda era quién iba a asumir. Dilma invitó a varias personalidades que fueran de alguna manera del agrado del mercado y ninguna aceptó. Y el que estaba candidato a ocupar el Ministerio de Economía era el que hasta el viernes era el ministro de Planeamiento, Barbosa, Nelson Barbosa, que había trabajado con el ex ministro Guido Mantega en la época en que Brasil comienza a descuidar las cuentas, cambia lo que denominaba la matriz económica, descuida las cuentas públicas y fue uno de los que incentivaba a estas pedaladas fiscales, al maquillaje de las cuentas públicas, que en 2013 se enoja con el gobierno y sale. Este señor Barbosa tuvo instrucciones claras de Dilma Rousseff el día de hoy, donde le pidió al nuevo ministro que haga lo que sea necesario para que la economía crezca. Y cuando el mercado sintió que haga lo que sea necesario para que la economía crezca, siente el temor de que Barbosa pueda ceder a la presión del Partido de los Trabajadores de crecer sea como sea, y el dólar se desvaloriza, el real se desvaloriza el 2%, supera nuevamente los 4 reales, terminó a 4.04, y la bolsa se cae el 1%, llegando a valores muy próximos del peor indicador allá en la crisis de los Estados Unidos en el 2008 y 2009. De manera que la situación, te diría que política y económica, Miguel, está bastante complicada. Si vos querés, seguimos en un ratito el análisis, hacemos el primer paro porque tengo muchas novedades de la otra parte, de lo que sería Aécio Neves, el PSDB y Eduardo Cunha, que está contra las cuerdas. Listo, vamos al corte. Brasil, coloca un pie sin meter la pata. Volvemos a Actualidad y Mercosur. Escuchábamos a Ivette Sangalo en la canción Agora Eu Ya Sei, ahora ya lo sé. Y con Miguel Ponce del otro lado del mundo. Miguel, ¿cómo están las cosas por ahí? Contanos, además de tu tristeza, por supuesto, por haber perdido River, ¿no? Bueno, sí, claro. Obviamente no es una sorpresa. La gran alegría fue allí en Osaka cuando permitió ese partido llegar a la final con Barcelona, y luego, bueno, con algunas peripecias se ha dado la lógica. El hecho histórico es que lo hablaba con el embajador Raúl Dejen, un gran funcionario de la Cancillería, un personaje de carrera, ¿no es cierto?, que está trabajando muy bien en Japón, que me confirmaba como dato interesante que registrados en Japón hay una colonia de menos de 4.500 argentinos. Uh-huh. Él tenía la cifra de que ese día, el pasado domingo, había en Japón arriba de 25.000 argentinos que tenía registrado la embajada, con lo cual él mismo estaba asombrado porque se había producido la mayor movilización de argentinos en toda la historia del vínculo argentino-japonés. Y esto los tiene asombrado no solo a los funcionarios, sino también a los propios japoneses, que no podían creer que, bueno, los argentinos jugaran de local tan groseramente, yo diría, en términos de cantidad y abrumadora cantidad en el propio estadio allí en Yokohama, ¿no? Pero todo fue en perfecta armonía y paz, ¿no? Bueno, fuera algunas cosas que salieron en la prensa argentina sobre algunos hinchas de River contra Messi dentro de la cancha. Pero eso no fue en el estadio, ¿eh? Eso no fue en el estadio. Sí, eso fue en el aeropuerto. Pues tuvo silbatinas, algunas, el mayor aplauso se lo llevó Mascherano. Así que, digo, dentro del estadio, con la clásica civilización y urbanidad que se vive acá en Japón, donde todo funciona con una perfección de relojería, diría, ¿no? De dar bronca, de tan bien que funcionan. Sí, es tremendo. Es uno de los impactos así que todos los que estamos acá nos llevamos, y la sensación
de cómo hemos perdido el tiempo, cuán lejos que están y todo lo que nos falta hacer, ¿no? En obras de infraestructura, pero esencialmente de educación, y cómo eso ha ido, además de alejando en términos relativos, ¿no es cierto?, nuestra calidad de vida y nuestra forma de manejar la sociedad, nos hace pensar que esencialmente acá hay un tema cultural y educativo, ¿no? Ahora, la cultura debe ser realmente bastante diferente, ¿no? La cultura japonesa respecto de la cultura latinoamericana, por decirlo de alguna manera. ¿Tenés algún ejemplo que puedas compartir? Sí, claro, sí, cotidianamente, yo diría. Primero, en la calle, 80%, 85% de la gente que ves anda con corbata. No ves casi mucha gente de sport, sino hasta las mujeres con trajecitos de oficina. Ves mucha gente como uniformizada, pero transmite así una cosa de un gran ordenamiento, un gran esfuerzo por agradar, una vocación de servicio que ya empalaga, de alguna manera, diría. Preguntas algo y dejan todo lo que tienen que hacer para tratar de satisfacer tu demanda, y si no la pueden satisfacer ellos, llaman al de al lado para que te solucione el problema que sea, abandonando las cosas que están haciendo ellos. Es decir, el otro claramente es más importante que él, digamos, ¿no? Que al que uno le preguntaba. Es una cosa muy notoria y muy evidente. Después, lo que tiene que ver con la juventud, hay una suerte, yo diría, en lo gestual y en lo de imagen, hay una suerte de acercamiento casi unisex entre el chico y la chica, ¿no es cierto?, que son pareja, que se ve muy subrayado esa búsqueda de lo parecido, ¿no? El peso de todo lo que tiene que ver con el manga japonés, el anime, los cafés temáticos donde te atienden chicas vestidas con los personajes famosos de los anime, todo la publicidad vinculada al anime, y el tema del diseño es francamente impactante. Yo diría, ahora, yo conozco mucho el mundo y he caminado por muchos lugares, estoy yendo de hecho a otro lugar choqueante, vos me conocés, porque yo de New York, pero sin embargo creo que Tokio es un flash inigualable. Ahora te hago una preguntita. Los hoteles son mencionados como que, bueno, por supuesto el espacio en Japón y en Tokio en particular es muy limitado en general, y hay algunas menciones sobre algunos hoteles que parecen cápsulas. ¿Esto lo has visto? ¿Teniste oportunidad de haber visitado alguno de ellos? No he escuchado, por supuesto, conozco a alguna gente de la que vino acá que ha tenido que utilizarlos. Nosotros estamos en un gran departamento alquilado, por supuesto, donde somos 7, así que aquí el espacio es, diríamos, más que cómodo. En esta convivencia de más de una semana que llevamos, yo diría, hemos estado tan cómodos como en nuestras casas, cada uno de los que están aquí, ¿no? Así que no puedo darte la experiencia, pero obviamente he escuchado experiencias de muchos conocidos o gente que te encontrás en los estadios, que te cuenta de experiencias muy singulares vinculadas a esto que vos también estás recordando, ¿no? Y Miguel, ¿es caro Tokio en relación a Buenos Aires, por ejemplo? Para nada. Uno se impacta de lo caro que es Buenos Aires. Ir a un supermercado aquí es un placer. Obviamente no están los precios cuidados, pero los gastos así son muy tranquilos. No notas
dificultades en la gente en adquirir los bienes de primera necesidad, y el nivel de consumismo que se ve para todo, indica que el poder adquisitivo del japonés medio está muy por sobre la media nuestra. Qué increíble. Pero no, objetivamente, para cualquier argentino que venga aquí, es absolutamente barato, porque claro, el retraso cambiario que hemos tenido, pensá que la mayoría de los que salieron de Buenos Aires para llegar aquí, salieron con un blue de 16 Ichirolas, un contado con liqui de 14, y por lo tanto, digo, esto es notorio en los argentinos que estaban aquí. Ayer recorrí H&M, una de las grandes tiendas, ¿no es cierto?, a nivel mundial, ¿no?, una cadena a nivel mundial, y bueno, no podía casi caminar de la gente de River que andaba circulando y comprando cuanto paquete tuviera delante, ¿no? Era impresionante. Es un espectáculo. Por cualquier calle que andabas veías argentinos con paquetes. ¿Qué tipo de cosas se pueden comprar desde el punto de vista de la atracción? O sea, vos estás en Tokio y decís, bueno, me gustaría llevar a Argentina, ¿qué cosa? Electrónica. Lo de la electrónica es, te diría, podés comprar a la cuarta parte los elementos iPhone, iPad, por supuesto todo lo de Apple, más lo de Samsung, cualquiera de las grandes marcas vinculadas a la electrónica está prácticamente a la cuarta parte que en la Argentina. Wow, mucha diferencia, ¿eh? Muchísima. Y la oferta es infinita. Aparecen como cosas nuevas y aplicaciones nuevas, yo diría por horas. Hay avenidas específicas dedicadas a rubros muy puntuales, así como nosotros tenemos en Buenos Aires Avenida Belgrano destinado a los muebles, o Warnes destinado a los accesorios para los automóviles. Aquí tienes avenidas dedicadas a diferentes cuestiones temáticas, digo, desde el anime hasta la electrónica de una manera abrumadora, hasta las grandes modas. No hay una marca a nivel mundial que no esté aquí con gran, digamos, manifestación. Digo, desde Starbucks hasta cualquiera de las McDonald's, por supuesto, todas adaptadas a la realidad local en términos temáticos, pero todas manteniendo esa impronta que a esta altura ya las hace empresas globales, ¿no? Y última pregunta, y si te parece hacemos la segunda pausa y volvemos después con Brasil y con Argentina, donde hay mucho para contar. ¿Cómo te arreglás con la comida? Hoy. Sí, Mercosur, por supuesto. ¿Cómo te arreglás con la comida? Contame la pregunta. No, el proceso de adaptación ha sido muy grande, mucho basado en pescado, sushi, pero también carne. El Kobe, vos sabés, es una de las características aquí, pero todo muy bien. ¿Por qué? Porque todos los restaurantes, además de ponerte los menú en idioma local, en japonés digo, te lo ponen en inglés y además te lo acompañan con fotos de cómo es cada plato. Yo te diría que es una de las características esenciales el turismo culinario, por ponerle un nombre, y la verdad es que se come muy bien en Japón. ¿Venís más gordo o más flaco? Normal, igual, porque diríamos el exceso que podría haber en alguna comida rápidamente se disipa con todo lo que uno camina, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, Miguel, gracias por supuesto por compartir estas cuestiones tan interesantes de una cultura tan diferente, ¿no?, a la nuestra. Te cuento antes de cerrar este bloque, en el último minutito, que Brasil, el equipo de San Pablo, ya que estábamos hablando de fútbol, ha contratado a Bausa como técnico. Y eso es algo bastante extraño. Seguimos exportando técnicos al mundo, ¿no? Sí, pero vos sabés que lo curioso de esto, y esto es algo para analizar y ojalá por supuesto le vaya muy bien, Brasil ha importado en la historia reciente del fútbol 2 técnicos de renombre, uno fue
Pasarela en el Corinthians, que le fue muy mal, y la otra oportunidad fue Gareca en el Palmeiras, que también le fue muy mal. Y hoy colocaban en Twitter, atención con la cultura, porque en los dos casos estamos hablando de técnicos que han tenido mucho éxito en lo que han hecho y que no han dado ninguna satisfacción al hincha de Brasil, precisamente por una cuestión que yo interpreto cultural. La cuestión de la comunicación, de entender cómo funciona Brasil culturalmente y alguna dificultad con el idioma que, a pesar de ser muy parecido, en el trato con la gente puede generar algunos problemitas en la comunicación que son importantes. Así que espero que en este caso la tercera sea la vencida y que para un equipo del estado de San Pablo, Bausa pueda traer algunas alegrías para San Pablo, que tiene la pérdida de su principal astro, que era Rogerio Ceni, un arquero por excelencia que inició y terminó en San Pablo y que tiene algunos récords mundiales, inclusive porque es el arquero que más goles metió en el mundo, en la historia del fútbol. Qué bárbaro. Así que bueno, qué bárbaro. Sí, esperamos en relación a esto que decís, hay gente que se adapta muy bien como se adaptó en su momento D'Alessandro o más anteriormente Doval, ¿no es cierto? Es decir, hubo argentinos que les ha ido bien en Brasil. Yo creo que el Patón Bausa es de esos tipos. Tiene la ventaja de que ha jugado en el exterior, por lo tanto tiene un poder adaptativo importante. No ha jugado en Brasil, pero sí yo creo que me parece que esta capacidad de adaptarse a lo mejor logra diferenciar de los dos anteriores, aunque si uno dice no hay dos sin tres, bueno, podría esperarse más, pero cambiémosla por la tercera es la vencida, ¿no? Esperemos que sí. Miguel, hacemos la pausa y volvemos. Sí, señor, adelante. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Trade. Espacio publicitario. Yendo a tu oficina, tomando un café, luego del almuerzo o en el auto. Ahora podés escuchar Trade cuando y donde quieras. Descarga nuestras aplicaciones en www.trade-radio.fm y mantenete en contacto con el mundo del comercio exterior. Bájalas una vez, conéctate las que quieras. Trade, periodismo de carga. Su negocio necesita moverse. Nosotros lo conectamos al mundo. APM Terminals. Una terminal al servicio de sus clientes. www.apmterminals.com. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. Fin espacio publicitario. En un mundo de comunicación atomizada, unificando voces dispersas. Trade. Estás donde elegís estar. ¡Qué música, Miguel! ¡Qué música! ¿O qué será de Chico Buarque? Yo lo tengo muy... yo tengo muy asociado a ¿qué será con Sonia Braga? Inolvidable. Claro, bueno, vos sabés que el objetivo de Actualidad Mercosur, además de comentar la política y la economía de los países del Mercosur, está en divulgar su cultura. Y te cuento, para compartirlo, porque vos ya lo sabés, que esta es una canción, por supuesto, de Chico Buarque, escrita en 1976, y fue específicamente compuesta para la película Doña Flor y sus dos maridos, que provenía del libro de igual nombre de Jorge Amado. Y lo que no se sabe, que es poco divulgado, es que esta canción tiene 3 versiones que marcan pasajes totalmente diferentes de la trama de la película. Una es la apertura, otra es A Flor de Piel y otra es La Flor de la Tierra. Y esto, bueno, fue cantado en dueto con Milton Nascimento, que por acaso se encontraron
y es una de las músicas más conocidas y más famosas de la música popular brasilera, escrita por Chico Buarque. Es del álbum Mis Mejores Amigos o Mis Queridos Amigos, Meu Caro Amigo, Meus Caros Amigos. Así que bueno, qué linda música que nos está colocando Agustín y Marcelo desde Buenos Aires, desde Puerto Madero, para alegrarte la mañana del día 22 a vos y para alegrarme el fin del día 21 a mí. Sí, señor. ¿Sí te parece? Te estamos perdiendo, Miguel, no sé si estás por ahí. Estamos perdiendo comunicación con escucho Miguel. Perfectamente. Ahí te recuperamos. Con los acordes, ¿qué será? Muy bien, bueno, Miguel, ¿Sí ¿querés que te cuente o vos me contás? Compartimos, si querés, en esta tercera parte del programa rápidamente, volvemos al tema Brasil. Te cuento que el Congreso aprobó el presupuesto del 2016 y coloca dentro del presupuesto la instrumentación de lo que sería la contribución provisoria a los movimientos financieros, CPMF, aquella que le dio inicio al famoso o tristemente célebre impuesto al cheque de Argentina, no obstante que aquí en Brasil inició y debe continuar ahora con el 0.38 solamente de los débitos, y en Argentina en la época de Cavallo se instrumentó con un 0.6% al débito y 0.6% al crédito. Creo que esa es la alícuota que en este momento está ahí. Dentro de este tema del proyecto del presupuesto 2016, se estipula la necesidad de un superávit del 0.5%, que ahora está en discusión con el ingreso de Nelson Barbosa al Ministerio de Economía, y se proyecta, vos fíjate que si el gobierno proyecta esto, quiere decir que es de acá para peor, un 2% de pérdida del crecimiento económico, en realidad es el 1.9% de caída del Producto Interno Bruto para el año 2016, una inflación del 6.47% que no le cree nadie al gobierno. En este momento estamos con una inflación del 10.71% en los últimos 12 meses y ha disparado el índice inflacionario con el 1.18% para el mes de noviembre, que es el mayor indicador para noviembre desde el año 2002. En este momento la actividad económica está negativa, en los últimos 12 meses también, del 3.7%. Prevé una tasa Selic un poco más baja para el año 2016. Interpretamos que va a ser bastante más baja si realmente Nelson Barbosa quiere darle un guiño a la izquierda a la economía, aumentando el gasto público, descuidando las cuentas y generando un aumento de consumo propiciado por un aumento del crédito, lo que en economía se llama una política fiscal expansiva, ¿no? Donde el gobierno empuja toda la actividad económica y coloca un salario mínimo de 870 reales, 871 prácticamente, que a valores de hoy estaríamos hablando de $215, que si lo multiplicamos en un número simple por 14 pesos, serían 3.018 pesos. No sé cuál es el salario mínimo en Argentina. ¿Vos tenés esa información, Miguel? Creo que andaba en 5.000, 5.500. O sea que Argentina está mejor en términos de sueldo, por lo menos en términos absolutos, en lo que se refiere al salario mínimo. Bueno, te cuento por último que aquí quien está muy complicado es Eduardo Cunha, presidente de diputados. Está, te diría, arrastrándose en la agonía. La Comisión de Ética ha votado a favor de su secuencia. La secuencia sería destituir al presidente Eduardo Cunha de la presidencia de diputados, y el fiscal general Rodrigo Janot le ha pedido a la Corte Suprema que literalmente lo destituya. Y esta destitución generaría a priori una cuestión, por un lado, te diría, de relativa buena noticia para Dilma Rousseff, porque sabemos el presidente de diputados es un enemigo personal de Dilma Rousseff.
Lo que no se sabe es quién asumiría la presidencia en el momento en que vos tenés unos 50 políticos en el Congreso que están siendo investigados por el escándalo de Petrobras, y que muy probablemente hoy quien asuma un cargo en una comisión o en la presidencia de diputados al otro día puede terminar preso, con lo cual esto le genera una incertidumbre muy grande a la política brasilera y a los desdoblamientos de la cuestión de Petrobras y del mensalón. Lo curioso, Miguel, y con esto te diría que podemos redondear el tema político en Brasil, es que el senador del Cídio de Amaral, el que era líder del Partido de los Trabajadores en el Senado, alguien de estrecha confianza de la presidenta Dilma Rousseff, de mucha llegada con el expresidente Lula da Silva, continúa preso, le fue negada su libertad en función de las pruebas que tiene, y todo indica este señor, que ya ha mencionado que tiene todo debidamente grabado y en custodia para que nadie pueda robarle o que pueda perderse o extraviarse sus memorias, por así decirlo, ya le avisó al Partido de los Trabajadores que tiene todo debidamente guardadito de lo que ocurrió desde, estamos hablando de mucho tiempo atrás, específicamente en algunos escándalos que podrían salpicar nuevamente, si es que puede salpicarse más, al Partido de los Trabajadores y al propio presidente Lula. ¿Por qué este señor se molestó? Porque el partido lo dejó literalmente en banda, porque propuso su destitución dentro del partido y porque literalmente le ha dado las espaldas. Y este señor, según parece, era un soldadito de Lula da Silva y de la presidenta Dilma Rousseff, y al sentirse abandonado tendría una presión muy grande de su familia para no verse hundido él solo. Y vos sabés que acá en Brasil la figura del arrepentido funciona extremadamente bien. Por esas cosas de la política, quien instrumentó la ley fue la propia Dilma Rousseff en el 2011, y hoy debe estar muy arrepentida de esto ella, pero esta figura del arrepentido posibilita claramente que si alguien declara hacia arriba, o sea, si dice cuestiones que tengan vinculación con alguien que esté en una escala política o económica arriba de él, consigue no solamente una disminución eventual de las penas, sino que puede cumplir la eventual pena en régimen domiciliar. Y hay un señor que se llama Fernando, lo conocen acá como Fernando Baiano, alguien próximo del Partido Movimiento Democrático Brasilero, que ha dicho con todas las letras que la cuestión de Petrobras recién comienza, que todavía está lo del BNDES por avanzar, y que ha incluido, Miguel, y esto ha sido en las últimas horas, 2 exministros argentinos, concretamente Roberto Dromi y concretamente De Vito, recientemente que ha salido del gobierno de Cristina Fernández, en unas cuestiones vinculadas a la venta de algunos activos por parte de Petrobras en la República Argentina. De manera que esto ya pasó la frontera de Brasil, entró en la política argentina, y debemos esperar algunas novedades en las próximas, no sé si horas, pero sí en las próximas semanas. Y con esto concluyo lo que tengo para Brasil en el día de hoy. Si te parece y estás de acuerdo, haríamos el último intervalo y conversamos sobre la cúpula del Mercosur, que, bueno, es, te diría, el broche de oro sobre lo que está haciendo Mauricio Macri a semana y media de haber asumido la presidencia. Correcto, a lo que le agregamos algunos numeritos del mercado financiero que son muy jugosos. Vamos al corte. Mercosur, la información más estratégica con los mejores protagonistas. Gustavo Segre y Miguel Ponce. Lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. Estamos escuchando, gracias a la musicalización impecable de Marcelo D'Alessio,
otro tipo de música, ¿no? Que es As minas piran a balada. Esto quiere decir las mujeres se vuelven locas en el boliche, escrita por Gabriel Balín, no obstante que no es él quien la hizo famosa a esta música en las radios de Brasil, y es la denominada música sertaneja, o sea, del interior, recientemente muy en boga por la sertaneja universitaria, se bailaba por la mayoría de los chicos que están estudiando en la universidad, y bueno, con muchísimos seguidores, sobre todo jóvenes, que han hecho famosísima este tipo de música, este estilo de música, y en particular esta canción, As mina piran a balada. ¿Qué tipo de música se escucha en Japón, Miguel? ¿Se has escuchado algo por ahí? Básicamente la música más internacional y música en japonés de temas internacionales. Yo te diría que aquí son muy seguidores de los top 10 mundiales y por supuesto adaptados con el idioma de ellos, y hay bandas aparentemente muy buenas. O sea que acá en Brasil el karaoke es muy famoso, proveniente de Japón, con una colonia japonesa que es la más grande después de Japón. Brasil tiene la segunda colonia japonesa, o la primera además de Japón en el mundo, y esto tiene una cultura increíble, sobre todo por la mezcla de las razas, ¿no? Porque se han mezclado los japoneses de la época de la Guerra Mundial, que habían venido a Brasil y que hoy ya están, te diría, totalmente integrados en función de haber mezclado razas con los propios brasileros, donde ha generado personas de una belleza muy característica brasilera, porque es mitad y mitad, muy lindo de ver en estos barrios japoneses, como por ejemplo el barrio Liberdad o Liberdade aquí en la ciudad de San Pablo, en la parte central cerca de la Plaza Base. Miguel, contame qué novedades tenés por ahí del tema de la cumbre del Mercosur y de las cuestiones financieras del nuevo gobierno. Bueno, obviamente hay un protagonismo muy importante de el nuevo gobierno argentino, yo diría, ¿no? Desde las declaraciones que estuvo haciendo Prat Gay y sus reuniones con la representación brasilera en particular, hasta esta sacada de chispas que está viendo con Venezuela, ¿no es cierto?, a partir de la nueva posición que el gobierno argentino ha adoptado, ¿no es cierto?, y que por supuesto generó algún tipo de explicaciones y de salvar alguna diferencia que había entre la posición exterior frente a Venezuela de Argentina que la que tenía Brasil, ¿no es cierto? Pero lo importante es que se ha abierto una nueva etapa notoriamente en el Mercosur, y nosotros somos muy optimistas de que el nivel de actuación que va a tener Argentina en el Mercosur va a permitir que aceleremos los pasos para un acuerdo Unión Europea-Mercosur que cada vez parecía antes como más confuso y más dificultado. Pienso que esta nueva situación que estamos viviendo nos amerita abrigar algún grado de optimismo mayor, lógicamente, que el de la etapa previa. Lo que es muy importante, Gustavo, es lo que está ocurriendo en Argentina. Digo, me apuro en función de la hora que nos queda en nuestro programa, porque la reacción que ha tenido el mercado en relación a las primeras medidas ha empezado a sorprender a algunos observadores. Por ejemplo, el valor del dólar. Te cuento cómo ha cerrado hoy el dólar. Ha cerrado el dólar transferencia a 12.76, 12.86, el dólar billete 12.80, el precio de referencia del Banco Central es 12.80, 83, y lo más importante son los precios ROFEX mirando a futuro. Mientras diciembre lo está cerrando en 12.75, uno puede ver que marzo en 13.46 y junio en 14.52, lo cual habla claramente de que la etapa de estabilización ha empezado, y todos aquellos miedos en relación a disparadas, en relación a devaluaciones masivas, evidentemente van quedando atrás, por lo menos en
en estos primeros días de accionar del mercado financiero. Para que tengas idea, está habiendo muchísimo más oferta de divisas. ¿Por qué? Porque están liquidando las cerealeras por un nivel superior al esperado que la demanda. La demanda principal, vos sabés, son importadores y son dólar ahorro. Y esta demanda hace que, precisamente por ser menor, termine generando este posicionamiento del dólar en niveles inferiores a los que se esperaba previamente. En términos de comercio exterior, a esta altura, podemos decir que la novedad es, primero, qué pasa con el endeudamiento que tenía por importaciones efectuadas y demoradas en el pago el sector productivo argentino. El primer tema es que ha salido un bono de unos 2.000 millones que se ha lanzado al mercado, lo que, claro, ante los 5.500 de endeudamiento, uno diría que se queda corto, y por eso, con una situación muy creativa, se ha generado y se ha ofrecido y se ha propuesto, y ya está vigente, un cronograma de pagos que complete el endeudamiento faltante sobre los 2.000. Es entendible que solo larguen la licitación 2.000 millones, porque de esa manera garantizan que el valor del bono va a estar por arriba, ¿no es cierto? Y bueno, si en paralelo han ido generando un arrastre de aprobación de JAI precisamente atrasadas, este viernes aprobaron 36.000 de JAIs de acuerdo a los datos del gobierno. Te suena fuerte, ¿no? Mucha cosa, ¿eh? Y esto está indicando de que gradualmente vamos a ir, por un lado, corrigiendo atrasos que provienen del pasado, esto que yo denominaba el arrastre, y por otro lado, sobre todo el flujo se normaliza o tiende a normalizarse mucho más rápidamente de lo esperado. Ahora vos fíjate, Miguel, cómo la cuestión siempre, ¿no?, de las variables de la economía se basan fundamentalmente en indicadores, en la seriedad que el gobierno pone y fundamentalmente en la confianza. Confianza que en este momento está obviamente determinada. Escuché hoy que había una encuesta que mencionaba que el 76% de la gente estaba aprobando este inicio de gobierno, y es muy bueno ver como sin ningún tipo de cuestión artificial, en la libre flotación, el dólar está mucho más bajo de lo que se especulaba, inclusive hasta por el dólar blue, ¿no? Absolutamente, y me parece importante subrayar esto como cierre de nuestro programa de hoy, porque objetivamente vamos a marchar, si todo anda bien, en pocos días a la convocatoria de un acuerdo político, económico y social que lógicamente significa el segundo paso vinculado a la confiabilidad que evidentemente ha ido generando en el mercado los primeros pasos, y ahora hay que ver de qué manera se logra llevar a buen cauce la lógica puja distributiva para evitar que haya un proceso de espiralización inflacionario a partir de un tironeo salvaje entre precios y salarios. Miguel, ¿cuándo volvés? Yo estoy en Buenos Aires el 31 de diciembre, ahora estoy saliendo hoy para Toronto y luego para Nueva York. O sea que la próxima edición la harás de vaya a saber qué lugar. Bueno, es una forma también de compartir cultura. Muy bien, nos estamos yendo. Miguel, muchas gracias. No sé si vas a volver a dormir o vas a disfrutar de este martes 22. Yo de aquí a poquito ya me estoy yendo a dormir en este lunes 21. Le agradecemos, por supuesto, a Marcelo D'Alessio en la locución y controles, a Agustín Martínez en la producción, a Laura Baldino en la coordinación general de esto que con tanto cariño denominamos Actualidad y Mercosur. Te saludo desde la ciudad de San Pablo. Un gran abrazo, Miguel, y que siga muy bien en tu viaje. Un gran abrazo a vos, Gustavo, y mi saludo para todo el equipo ahí en la base central de Trade Radio, y por supuesto nuestro reconocimiento permanente a los oyentes. Cariños a todos. Hasta la semana que viene.